Bendiciones, amados hermanos. Antes que nada, queremos pedir una disculpa porque el día de ayer tuvimos nuestra reunión aquí con el Señor, nos bendijo mucho, pero tuvimos algunos contratiempos, se fue la señal, parece que cayó un rayo por acá, por donde hay una antena de comunicación, y pues esto vino de alguna manera a perturbarnos, pero creo que el hecho de que podamos tener la oportunidad de volver a retransmitir el mensaje, he estado orando al Señor, algunos hermanos me lo han sugerido y estoy en el mismo acuerdo, en el mismo sentir. Ya había pensado hacerlo de esa manera. Este, algo más que quisiera comentarles, una pequeña observación, hermanos. Hay veces cuando hacemos las reuniones de domingo, en ocasiones me ha pasado, quizá una o dos veces, hermanos, que me toca el día del Señor en otro lado y ahí mismo donde me agarra el día del Señor, ahí mismo comparto. Entonces, por eso en ocasiones ha pasado que se oyen voces o se ven personas ahí, pero no porque hayamos reabierto nuevamente las reuniones al público y porque estemos haciendo acepción de personas, invitando a algunos y olvidando a otros. No, de ninguna manera, hermanos. Creo que si hay algo que anhelamos de todo corazón, es precisamente que las reuniones puedan nuevamente restablecerse y poder, sobre todo, estar con los hermanos, estar de alguna manera compartiendo con los hermanos, edificándonos con los hermanos, porque de acuerdo a lo que dice el libro santo, nosotros tenemos un libro que nos promete, que nos ha prometido que en este caso, donde dos o tres se juntan en su nombre, ahí está el Maestro. Nos dice inclusive un salmo que donde los hermanos se juntan, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, nosotros entendemos algo, hermanos. Para nosotros es importante y deseamos de todo corazón el poder nuevamente estar con todos los hermanos en los diferentes lugares donde la iglesia ha sido establecida, pero por el momento no se ha podido. Reitero, si hay veces se oyen personas, se oyen voces, son las personas que en este caso viven donde estamos residiendo y es por eso que se escucha lo que ustedes a lo mejor han escuchado, ¿verdad? Esos amenes, esos aplausos, ese dirigirse, inclusive muchas veces desviar la vista de la cámara y enfocarla hacia las personas que están aquí con nosotros participando. Pero, reitero, no es que se hayan reabierto las reuniones y que estemos omitiendo o discriminando a unos, invitarlos y a otros. No, no para nada, hermanos. Eh, Quisiera yo retomar el estudio que tuvimos el día de ayer. Personalmente me ha bendecido muchísimo. Creo que es una palabra de Dios para el tiempo que estamos viviendo, en este caso, para la iglesia, aún inclusive para ti que me estás observando, que a lo mejor no has tomado o no tanto tomado la decisión, sino a lo mejor ya tomaste la decisión y quizás no se ha podido dar el que tú puedas tener un bautismo, ¿verdad? Público, quizás la decisión ya está en tu corazón, pero aún para ti que estás esperando que se pueda convocar unos bautizos, con el favor del Señor los vamos a tener. Hay ya algunas personas que están interesadas, que han sugerido, y aún para casos como el tuyo, creo que este sermón cae como anillo al dedo por cuanto necesitamos estar conscientes del panorama, de las circunstancias que nos rodean, de los acontecimientos que se van realizando, con los cuales nos estamos enfrentando día a día. Y es por eso que considero que es importante que podamos pues repredicar, reproyectar nuevamente a través de este canal, ¿verdad?, de Facebook, este, el mensaje de ayer. Lo titulamos Cuando vayas a la guerra. Si me acompañas al libro de Deuteronomio, capítulo 20, en este libro, que es conocido como la segunda ley, nosotros encontramos que dice ahí, libro de Deuteronomio capítulo 20, encontramos que muchas de las instrucciones, de las leyes,
de los mandamientos, de los preceptos que el Señor nos dejó, tanto en Levítico como en Números, como en parte de Éxodo, los vamos a encontrar aquí precisamente remarcados nuevamente. Entonces, dice ahí, por favor, en el capítulo 20, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis en batalla contra vuestros enemigos. Quiero ser muy enfático porque esta palabra enemigo, yo veo que la menciona al menos en desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y 9, que son los que vamos a estar tratando el día de hoy, repetidas veces, la frase enemigo. Quiero darte la definición de enemigo. El enemigo es aquella persona que te odia. Ese es un enemigo. Aquel que busca de una y mil maneras dañarte, arruinarte. Eso es un enemigo. En esta porción, el Señor está hablándole al pueblo de Israel, al cual aún no era un reino, aún no había tomado la tierra que le habían prometido, y sin embargo, el Señor les está advirtiendo que va a haber periodos en ese peregrinaje rumbo a la tierra prometida, y va a haber periodos de guerra, ¿sí? Emprendimientos bélicos, ¿verdad? De dos pueblos o más que tienen toda la intención de poder, en este caso, conquistar, de poder aplastar, de poder, en este caso, exterminar un pueblo, ¿verdad? Conquistar sus tierras, conquistar sus mujeres, conquistar sus hijos, llevar cautivos. Y el Señor le está hablando al pueblo de Dios que, reitero, no era aún un reino, sino más bien era un grupo de personas que habían sido llamadas para tomar una tierra prometida, cosa que no dista entre nosotros, no hay ninguna diferencia. Nosotros aún no hemos llegado al lugar que estamos anhelando, que estamos esperando, que es en este caso la Nueva Jerusalén. Aún no estamos allá. Todavía nos falta pasar la tribulación, todavía nos falta entrar al milenio, y después de ello, en este caso, bueno, el resucitar, entrar al milenio y posteriormente ingresar a la Nueva Jerusalén. Nos faltan todavía mucho trecho, hermanos, pero al menos una de las cosas que sí podemos ver, para aquellos que ya llevan tiempo caminando, para aquellos que en su momento quizás no llevan tiempo, pero de alguna manera ya han enfrentado, ya se han hecho, han adquirido cierta experiencia en la caminata y se han dado cuenta que de repente llamémosle así, se levantan escaramuzas, se levantan circunstancias, problemas que hay veces son difíciles de definir, hay veces no alcanzamos a entender por qué están pasando, por qué está sucediendo, hay veces así nos sucede, pero que al menos este tipo de personas ya están empezando a familiarizarse. Nosotros entonces entendemos que precisamente este mensaje va con esa intención, que nosotros comprendamos que prácticamente la iglesia del Antiguo Testamento, en este caso los judíos que salieron de los 430 años de estar cautivos en este caso en Egipto, son representantes de lo que nosotros estamos viviendo. No dista en nada, no hay diferencia entre el trato, la caminata, la experiencia, los enemigos, todo lo que ellos en su momento estuvieron enfrentando es lo que estamos enfrentando ahora. Por eso es que vemos aquí que el Señor nos está diciendo, dice el verso 3, hablando de que el sacerdote se iba a poner en pie y les diría: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Reitero, son mínimo 3 veces que el Señor cita la palabra enemigo, mínimo 3 veces. Quiero volverte a repetir la definición de enemigo. Un enemigo es aquel que te odia, un enemigo es aquel que te aborrece. Eso debe de quedarte bien claro, para que tú no subestimes, para que tú no subestimes. Mandamos un saludo cordial a la distancia a todos aquellos que se están conectando ahorita. Discúlpenme si no le puedo picar a la pantalla para mandarles un saludo a través de este medio, pero soy todavía muy torpe para esto, más sin embargo puedo hacerlo de manera personal.
Saludos y nos da mucho gusto que se estén conectando. Vuelvo a retomar lo que estaba yo diciendo. Un enemigo es aquel que te odia, un enemigo es aquel que busca tu mal, que va a buscar hacerte el daño mayor posible que pueda, en este caso, llevar a cabo contra tu persona, contra tus intereses, contra tus seres queridos, ¿verdad? Entonces, Cristo quiere que entendamos que realmente nuestra caminata está escalonada, está sembrada. A lo largo de nuestro peregrinaje nosotros vamos a encontrar puntos, eh, nos vamos a encontrar con circunstancias diversas donde los enemigos van a estar precisamente buscando nuestra ruina. Ese es el interés, esa es la petición que hemos hecho a Dios, que la iglesia del Señor pueda entender que la decisión que ha tomado de seguir a su maestro le va a llevar de alguna manera a, permítanme tantito, de alguna manera le va a llevar a enfrentar circunstancias donde a lo mejor pueda perder cosas que le causen dolor, que le causen en ese momento debilitamiento y que diga, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué acaso Dios no está en control? ¿Por qué Dios permitió esto? Entiéndalo. Por eso el título del estudio es Cuando vayas a la guerra. El Señor está dando instrucciones, en este capítulo Él está dando instrucciones muy específicas sobre las directrices, sobre las reglas de la guerra. ¿Qué es lo que debes de hacer y qué no debes de hacer? ¿A qué cosas vas a estar expuesto? ¿Qué cosas puedes tú perder? ¿En qué áreas puedes tú ser dañado? Pero Él no quiere que tú dejes de considerar, de entender que estás en una guerra. Es una guerra espiritual. Escucha el siguiente dato, ahorita sigo leyendo lo que dice la Escritura. Un grupo de académicos, un grupo de historiadores compiló una información que es muy digna de considerarse. El hombre tiene aproximadamente 6.000 años de haber sido creado, pero en esos 6.000 años, tristemente, la tierra, desde que el primer hombre pisó, la planta del pie del primer hombre pisó la tierra, ha habido solamente 292 años de paz. ¿Puedes imaginarte qué discordancia, qué, de alguna manera, qué impactante es esto? Al considerar que ha habido 6.000 años durante la existencia del hombre y durante esos 6.000 años solamente hemos tenido aproximadamente 300 años de paz. Eso nos arroja un mensaje, mira lo que dice aquí. Nos dice que durante este periodo de 300 años de paz que ha habido a lo largo de esos 6.000 años, se nos dice que ha habido 14.351 guerras, es lo que nos están diciendo. Guerras que han durado periodos cortos, como en el caso de la guerra de los 6 días, la guerra de los judíos, o guerras que inclusive han durado más tiempo, no solamente meses, hablamos de años, ¿verdad? Guerras como la de Vietnam, guerras como la de la tormenta en el desierto, la Segunda Guerra Mundial, que casi fueron 7 años, y así consecutivamente. Nos dicen este grupo de académicos que otro de los datos importantes a considerar es que, por ejemplo, 3,64 billones de personas que han perdido la vida durante ese periodo, reitero, 3,64 billones de personas han perdido la vida y también inclusive se nos comenta que desde el año 650 antes de Cristo ha habido alrededor de 1.656 carreras armamenticias. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre varios países como que han estado compitiendo para ver de qué manera quién de ellos puede desarrollar armas más letales, quién de ellos puede desarrollar de alguna manera a través de la tecnología, puede
desarrollar armas de destrucción masiva con el fin, obviamente, de invadir, con el fin de poder aplastar la economía, poder aplastar de alguna manera la soberanía de las naciones vecinas. Y se nos dice que 1.656 carreras armamenticias ha habido y solamente 16 de ellas no han terminado en guerra, pero de ahí en fuera, 100 colapsos económicos para todas aquellas personas o aquellos países que de alguna manera han estado participando de este tipo de carrera armamenticia. Entonces, cuando encontramos estos datos, hermanos, nosotros solamente tenemos que concluir que realmente la instrucción que el Señor está dando es acertada. Cuando Él está diciéndonos que nos está dando la instrucción de cuando vayas a la guerra, Él quiere que te quede bien claro que si tú decidiste tomar, ¿verdad?, la decisión de caminar con Cristo, tú no debes de descartar que en tu vida va a haber más periodos de jaloneo, va a haber más periodos de oposición, va a haber periodos abruptos donde de repente tú digas, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto si todo iba bien? No, Él no quiere que descartes eso. Él lo que quiere es que tú te quedes convencido que la guerra es parte de lo que va a caminar contigo. Eso es lo que Él está queriendo que tú entiendas. Entonces, es muy importante que nosotros lo podamos considerar en esta enseñanza, para que, por si no lo habías considerado, que tú lo puedas te puedas ir predisponiendo en tu voluntad, en tu corazón, y que tú puedas ir pensando, bueno, si de alguna manera el Señor me está diciendo que parte de lo que me va a acompañar a mí en este peregrinaje, en esta estadía tan corta, porque hermanos es una estadía muy corta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí personalmente me pasa que hay ocasiones que no estoy consciente en qué día estoy viviendo. Los días se me hacen cotidianos, ¿sí? No alcanzo muchas veces por las muchas actividades que llevamos a cabo, tanto físicas como espirituales, no alcanzo muchas veces, pierdo de vista el día en que estamos viviendo, sé lo que tengo que hacer, lo hago con fe, se incrementan las necesidades tanto en muchos de ustedes, se han multiplicado en este caso las asesorías, se ha multiplicado el trabajo físico. Ustedes saben que hoy estamos viviendo en una comunidad donde sembramos, donde alimentamos animales, donde estamos trabajando la tierra, donde se hacen tortillas a mano, donde no se usa gas, donde de alguna manera no tenemos luz física, tenemos de alguna manera una luz solar, donde toda nuestra vida ha cambiado, hermanos. Entonces yo me doy cuenta de algo, que en medio de toda esa llamemos ese sistema de vida que ahora hemos adquirido, yo me doy cuenta que de repente se levantan las escaramuzas, se levantan los problemas, se levantan las circunstancias, se levantan los malos entendidos, inclusive aún en medio de los hermanos de la iglesia. Pero una cosa he entendido, cuando tu maestro dijo que el reino de los cielos sufría violencia, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista, y que solamente los violentos lo arrebataban. Hermano, yo lo he entendido y lo he asimilado y lo he aceptado. Y ese es el propósito de este mensaje también, que tú lo puedas aceptar. Mandamos un cordial saludo a todos los que se están conectando en este momento. Saludos a la distancia, hermanos, que Dios me los bendiga, nos da mucho gusto. De alguna manera, deseamos no estar interrumpiendo sus labores, deseamos no estar de alguna manera entrometiéndonos en sus actividades sagradas. Vamos a grabar el mensaje y posteriormente lo vamos a segregar a las diferentes comunidades. Saludos a la distancia, hermanos. He aceptado que hay una guerra, hermanos, y que necesito la instrucción de Dios para saber qué es lo que voy a hacer, para saber de qué manera me voy a empezar a desempeñar, y si estoy descuidando de alguna manera ciertas instrucciones, volver a retomarlas, considerarlas. Estoy considerando todo ello, hermanos. Por eso es que en este pasaje, en el verso 4, dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Nuevamente vuelve a mencionar contra quién tenemos que pelear. Entonces, muy importante, reitero, la palabra enemigo es alguien que te odia o alguien que te aborrece muchísimo. Es una persona que te va
en este caso a buscar arruinar, es una persona que va a buscar tu daño. Eso es lo que está diciendo. Entonces el Señor dice, cuando tú vayas a la guerra, debes de considerar ciertas instrucciones. Eh, Quiero citar algunos textos para que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 18, vamos rápidamente al libro de San Juan, capítulo 15, verso 18, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, aquí Jesús mismo nos está diciendo que el mismo mundo, el mismo sistema de gobierno, lo que ahora conocemos como la bestia, tiene un sentir en su corazón contra todos los que profesan piedad, contra todos los que han decidido someterse al Señor Jesucristo y aceptarlo como Rey y Soberano. Los odia, los aborrece. Por eso es que estamos enfrentando y escuchando día tras día cambios como esto de que se ha extendido la pandemia. Comenzó el 28 de febrero, después por ahí en marzo, ¿verdad? Se estableció algo como que la sana distancia, y después en mayo hubo un cambio, un anuncio, y ahorita se supone que en junio terminaba la pandemia, y ahorita ya se extendió hasta octubre, y he escuchado a algunos que les dijeron en sus trabajos, no, esto se va a terminar hasta el 2021, más o menos como por abril, por marzo. Entonces nosotros estamos entendiendo que Jesús está diciendo, tienes enemigos, el mundo es uno de tus enemigos, y el mundo, el sistema de gobierno, te aborrece, le caes mal, no te acepta. Él no entiende, no quiere entender y no te quiere aceptar porque tú no quieres participar en la forma desenfrenada que ellos viven. Él no lo va a aceptar. Entonces, nos dice otro texto, quiero citarte otro texto, en el Miqueas 7:6. Vamos a Miqueas. El libro de Miqueas nos dice lo siguiente. Fíjate nada más. Y es algo que tenemos que considerar. Quiero que lo consideremos de manera muy seria, para que nosotros durante este tiempo no estemos confundidos, durante este tiempo no estemos pensando por qué está pasando esto, por qué está sucediendo. En el capítulo 7 de Miqueas, en el verso 6, fíjate lo que dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Aún aquí la Escritura me dice que parte de los enemigos con los que se va a enfrentar el pueblo de Dios, el pueblo que es sincero, el pueblo que ha subyugado su voluntad ante su rey, muchas veces va a encontrar no solamente en el sistema de gobierno que le rodea, sino aún en personas no regeneradas de su propia prole, de su propia consanguíneos. Va a encontrar gente que le va a buscar hacer daño, gente que le aborrece en su corazón. Fíjate lo que dice la Escritura. Quiero citarte uno más, en el libro de Primera de Pedro 5:8. Dar algunos textos, hermanos, para que nosotros podamos entender por qué la Escritura nos está diciendo que va a haber periodos en que nosotros vamos a tener que subir a la guerra. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, que se traduce vuestro enemigo, él está diciendo, porque hay un ser, un querubín, un caído, que siente repugnancia, que siente odio, que siente ganas de poderte apretar el cuello, llamémosle así. Dice, tu adversario, el diablo, ¿verdad? El calumniador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién tragar, a quién devorar. Entonces, por eso la instrucción del más alto es cuando vayas a la guerra contra tus enemigos. Ahora, yo quiero citarte algunas características de tus enemigos para que tú vayas viendo por qué no puedes seguir orando como oras, no puedes seguir leyendo las escrituras descuidadamente. Tienes que agarrar la espada del Espíritu y tienes que sacarle filo de rodillas y estudiarla y cotejarla e investigar, meditar, hacerte preguntas seriamente. No estés esperando que el pastor te llame para decirte, tienes que hacer esto, lo estás haciendo. No, la idea del mensaje es que tú llegues a responsabilizarte
y que empieces a hacerlo. Que no me digas yo lo hago, que no me digas que tú estás haciendo tantas obras portentosas, pero en tu carácter no se vea que realmente te está afectando prácticamente lo que estás haciendo. No, en el capítulo 6 de Efesios vamos a ver unas características de nuestros enemigos. Fíjate lo que dice la escritura. Quiero pedir solamente en lo que busca en el capítulo 6, en el verso 12 de Efesios. Voy a conectar mi teléfono porque se me está descargando. Permítame tantito. Capítulo 6, verso 12. Parece que ahí está. Muy bien. Dice aquí, a ver, permítame tantito, solamente checo. Permítame tantito. Mil disculpas, es la primera vez que lo hago y pido por favor que me tengan mucha paciencia. Soy una persona que la tecnología lo ha sobrepasado y estoy haciendo mi mejor trabajo. Gracias, hermanos. Si se ve un poquito chueca la pantalla, discúlpenme. Sí, gracias. Dice Efesios capítulo 6, en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Fíjate lo que nos está diciendo la Escritura. La Escritura me dice, Deuteronomio 20, nuestro capítulo base, nos dice que el Señor está dando una instrucción. Cuando salgas a la guerra, cuando vayas a la guerra, debes de considerar esto. Tienes enemigos, ¿sí? Los que te odian, los que te aborrecen. Pero esos enemigos no son meramente los agentes visibles que puedes ver, tu suegro, tu mamá, tu papá, tú mismo pastor. No, 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 no. Esos enemigos con los cuales tú vas a pelear, tú vas a luchar, en este caso son enemigos espirituales. Por eso uno de los últimos rangos que nos menciona es huestes espirituales, así lo dice, lo leemos en el 12, dice contra huestes espirituales de maldad. Cuando habla de huestes espirituales, habla de los soldados rasos. Este es la hueste espiritual, en otras palabras, hermano, es el hombre, llamémosle así, el grupo de soldados que forman un ejército. Estos son los que hacen el trabajo sucio, estos son los que reciben órdenes de un grado más alto, más elevado, y se les da la orden particular para ir y hacer maldad, porque dice que son huestes espirituales de maldad. Entonces considera, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, te vas a encontrar que las huestes son muchísimos. Pareciera que Satanás es omnipresente, que está en todos lados. No lo es, no lo es. Mas, sin embargo, por cuanto ellos son muchos, y uno de los trabajos sucios que hacen es precisamente generar maldad, procrear maldad, segregar maldad, hacer daño a los que están buscando salir de su dominio, de su territorio, de su reino. Entonces, considera, te vas a enfrentar, las características de tus enemigos es que muchos de los que están en contra de ti son un ejército bien articulado y ellos son muchísimos y saben hacer maldad, de verdad la saben hacer. Así es que no te sorprendas si de repente usan a tu primo el inconverso, a tu esposo el apóstata, al vecino el agresivo. No te sorprendas si de repente se te queda viendo mal, si de repente te tira de alguna manera, quiere levantar calumnias sobre tu persona, o de repente hace burla, hace mofa. No te sorprendas. Sencillamente Dios te va a dar una instrucción que tú tienes que llevar a cabo cuando tú salgas a la guerra. Considera, número uno, son enemigos. Número dos, se nos dice que esos enemigos no solamente son huestes espirituales de maldad, sino también son, dice, gobernadores de las tinieblas. Un gobernador prácticamente es un representante de un distrito. O sea, estos gobernadores tienen autoridad sobre ciudades, sobre pueblos, sobre barrios.
Y este tipo de alguna manera, de gobernadores de las tinieblas son los que se encargan de segregar la ignorancia. Por eso tú puedes ver que se están pasando leyes donde de alguna manera escuchaba yo de una nueva perversidad que es la atracción de personas hacia menores de edad. En este caso, para ser más exactos, hacia bebés. Y ellos están pugnando porque se autorice y se legalice esa práctica perversa. Ellos dicen que no van a descansar hasta que no se legalice. ¿Y sabes qué? Se va a legalizar. Porque obviamente esas personas que van a legalizar están bajo la influencia de gobernadores de las tinieblas. ¿En qué cabeza cabe, hermanos, que un adulto como yo pueda tener una relación sexual con un bebé? ¿En qué cabeza cabe? O sea, en el mismo mundo natural, hermanos, para tú poder, en este caso, cubrir a una coneja con un macho, la coneja tiene que tener mínimo 8 meses. El conejo mismo tiene que tener 8 meses, de 8 meses a un año, para poder cubrir una perrita, hermanos, una borrega, mínimo 8 meses, un año. ¿Sí? Estamos hablando que alcanzan su edad madura, su etapa madura. Algunos, inclusive sus mismos perritos, les dejan a los 6 meses pasar un celo y se esperan al año y medio, ¿sí? Al año 2 meses, 3 meses, hay veces hasta más, con el fin de que alcancen la robustez, la madurez. Y sin embargo, los gobernadores de las tinieblas tienen tanta influencia, y más en este tiempo, que están logrando que se levante una nueva tendencia, una nueva perversidad, donde haya individuos que pugnen porque se autorice, porque se pase una ley que les permita tener relaciones con bebés. El gay tiene ya su bandera, una bandera con el multicolor, con los colores del arco iris. Bueno, estas personas de atracción hacia menores, su bandera es de color rosa, color azul y color blanco. Y creo que por ahí un amarillo claro. Ellos hacen su marcha, ellos se manifiestan, ellos de alguna manera están manifestando sus inquietudes perversas, pero hermanos, seamos condescendientes, no condescendientes, perdón por la expresión condescendiente, que Dios nos conceda misericordia para entender que ni siquiera son estos pobres, estas almas miserables las que son las procreadoras de ese tipo de perversidades. Aquí te dice la Escritura, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, te está diciendo en el libro de Efesios 6:12 que esos enemigos tienen que ver con gobernadores de las tinieblas, personas espirituales que tienen la capacidad en ciertas regiones. Por eso tú puedes ver que muchas veces, no sé, hablemos de la Ciudad de México, se segregan pecados muy diferentes como se pueden segregar en este caso en la provincia. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de gobernadores de las tinieblas. Otro de los, en este caso, de los ejemplos que nos cita la Escritura sobre los enemigos con los que vamos a lidiar, nos dice aquí, dice, porque tenemos lucha contra potestades. Esta palabra potestad me llama la atención porque tiene una definición muy particular, pero muy particular, y habla acerca de alguien que está vigilando la frontera, el margen entre lo espiritual y lo físico. Son trabajos, ¿verdad? Son seres espirituales que les designaron una autoridad en el mundo espiritual, entre la frontera del mundo espiritual y el mundo físico. Exousia es la traducción de potestad, y dice que tienen facultad para hacer ciertas cosas en esa frontera. Entonces estamos hablando que aún este tipo de seres son los que estorban muchas veces las oraciones de la iglesia. Muchas veces cuando tú tienes el sentir de que pareciera como que mis oraciones no llegan, no pasan del techo, pareciera como que Dios no me escucha, no sé, me siento vacío, siento que hablo y es al vacío, como que si Dios no estuviera yo platicando con Dios, no me siento edificado. Es por este tipo de seres espirituales que son los que obstruyen, que son los que de alguna manera están estorbando para que las oraciones suban delante de Dios. Entonces estamos hablando de un gobernador que tiene autoridad sobre un estado, ¿sí? Estamos hablando de alguien que no es un soldado raso, no son estos los que hacen el trabajo sucio, estos se dedican a otra cosa. La Biblia nos dice que nuestra lucha es contra principados. Estamos hablando que el príncipe es el hijo del rey.
Estamos hablando que el príncipe es el que tiene un rango muy alto, es el rango más elevado en la escala angelical, y este tipo de príncipes tienen autoridad, bajo su autoridad, grupos de demonios, legiones de demonios, de soldados rasos que hacen su trabajo y en este caso, de huestes espirituales de maldad, tienen bajo su cargo a estos gobernadores de las tinieblas, y ellos son los que de alguna manera se operan. Por eso es que muchas veces podemos encontrarnos familiares, amigos, vecinos, sobre todo en el área de la droga, que fuman una droga muy adictiva, que toman alcohol y no pueden dejarlo, y la gente, aunque ha multiplicado ha visto el servicio o inclinado su corazón hacia la ayuda para este tipo de personas alcohólicos que tienen problemas con su manera de vivir, aunque ha tratado de multiplicar y ha visto esto como un negocio rentable, mas sin embargo nosotros entendemos que se han multiplicado este tipo de anexos, de doble A's y de todo tipo de ayuda secular. ¿Por qué causa? Porque estos principados tienen autoridad directa sobre las almas. Si tú vas al libro de Efesios, por favor, en el capítulo 2, estoy tratando, hermano, discúlpame si me estoy de alguna manera alargando un poquito en este punto, pero para mí es importante que ustedes como iglesia puedan comprender a tal grado que su manera de orar, la frecuencia con la que oran pueda cambiar. Porque dice en el capítulo 2, por favor, del libro de Efesios, nos dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros. Si no encuentras rápidamente el texto, yo te pido que lo apuntes para que posteriormente tú lo puedas estar estudiando personalmente, o posteriormente tú puedes, en ese caso, estar revisando el video, ¿verdad? Y puedas considerar cada versículo y puedas orar al Señor para que el Señor pueda abrir tu entendimiento y que tú puedas entender por qué la instrucción tan precisa, tan necesaria que da el más alto hacia su pueblo, y le dice: cuando salgas a la guerra hay cosas que debes de considerar. Ok, dice aquí, y Él os dio vida a vosotros, gloria a Dios, habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es importante que entiendas, si tú no eres salvo, es obvio que tú produces obras muertas, y las obras muertas las hacen los hombres muertos, cuya alma no ha sido resucitada por la gracia de Cristo. Por la sangre de Cristo no ha sido perdonado ni borrada su culpa, y entonces un hombre muerto que está de continuo produciendo obras muertas. Y hermano amado, las obras muertas y los hombres muertos que producen obras muertas, valga la redundancia, irremediablemente van hacia la segunda muerte. No hay modo. Por eso le dijeron a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, aquí, gracias al Señor Jesucristo, nosotros fuimos resucitados, pero mira lo que dice en el verso 2, nos recuerda nuestro pasado, y eso es algo muy importante que no debemos de olvidar, no para volver a recrearnos en Él, sino para llenarnos de gratitud y reconocer que fue Él quien nos dio vida. Gloria a Dios. Dice aquí en el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, juntos, siguiendo la corriente de este mundo, quiero que lo leamos juntos, conforme al príncipe. Fíjate lo que dice. Pablo nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra príncipes, contra principados. Aquí en Efesios 2, capítulo 2, se nos dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de desobediencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿qué dice? En los hijos de desobediencia. Hermanos, el principado en la escala angelical es un rango el más elevado. Entonces, imagínate, ese principado tiene autoridad, tiene influencia sobre las almas de los adictos, sobre las almas de los alcohólicos, sobre las almas de los pedófilos, sobre las almas de los mismos gobernantes visibles que nosotros vemos. O sea, estos que están alargando la pandemia, estos que nos están diciendo en mayo, en junio, en noviembre, en abril del 2021, hermanos, solamente son los vasos que de alguna manera está usando este principado para que se pueda de alguna manera hacer su voluntad. Si tú vas a Daniel, vamos al libro de Daniel en el capítulo 10, nosotros vamos a ver que el mismo, en este caso, profeta Daniel, él reconoce, le es revelado que la ayuda de Dios de alguna manera fue como truncada, fue como detenida es la palabra correcta, fue detenida por un lapso de tiempo. Dice por favor en el verso
12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Dijimos que un principado es, en la escala angelical, es el rango más elevado, y ese principado tiene una gran variedad, una gran cantidad. Hermanos, son incontables los caídos. No los puedes contar, son incontables. Nosotros como raza humana somos 7.000 millones de habitantes. Bueno, a ellos no los puedes contar. ¿Te puedes imaginar por qué el Señor está dando instrucciones donde Él nos está diciendo, cuando vayas a la guerra, considera a tus enemigos? Y se nos dice, mas el príncipe del reino de Persia, Persia tenía un principado, pero dice más adelante que también el príncipe de Grecia iba a llegar a respaldar, iba a llegar de alguna manera a tratar de oponer la voluntad de Dios, el mensaje que llevaba Gabriel. Entonces tenemos que entender, hermanos, vayamos a Mateo 26, capítulo 26, por favor, en el verso, creo es 53, sí, 53, cuando a nuestro maestro le están de alguna manera, va a ser tomado en el huerto de Getsemaní, va a ser traicionado por uno de sus discípulos, alguien que se debilitó, alguien que perdió de vista la visión y de alguna manera no participó en fortalecerse, en renovar su mente, no estuvo despierto, más bien se durmió y este principado tomó autoridad sobre su corazón. Dice aquí, por favor, que en ese momento es traicionado nuestro Señor, y cuando uno de los discípulos quiere ayudar al maestro, fíjense lo que le responde Jesús en el verso 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre juntos y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Quiero decirte que una legión de aquel tiempo se componía por 6.000 soldados, más 300 de a caballo, y agregándole los esclavos que traían como escuderos, como ayudantes, entonces era un sinnúmero, pero vamos a dejarlo en 6.300. Cada legión se componía de 6.300 individuos listos para la guerra. Ahora Jesús me está diciendo aquí, si tomamos un número exacto, Él dice que 12.000, en este caso 12 legiones de ángeles. O sea, fíjate nada más la cantidad de personas, en este caso de seres espirituales, de los cuales estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Fíjate nada más. Si es que el Señor está pidiendo 12 legiones de ángeles, entonces estamos hablando que son, a ver, aquí por aquí tengo el dato. Permítame tantito. Por 10, 60. Permítanme tantito, tengan un poquito de paciencia, se me movió el dato. Bueno, hágame un favor, aquí está. 6.300 individuos. Se supone que de alguna manera 12 legiones eran un total de 75.600 ángeles, dispuestos para la guerra, capacitados, equipados con lo mejor de lo mejor para poder hacer frente, porque tú y yo sabemos que Jehová es varón de guerra. Sabemos que Él no ha perdido ninguna batalla. Entonces, imagínate nada más, nuestro Salvador le dice aquí a sus discípulos, a uno en particular, oye, ¿qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y le puedo pedir más? Fíjate lo que dice, lo voy a leer en el verso 53, y dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Si le diera 12, tendría un total de 75.600 ángeles a su servicio. Pero Él está diciendo que más. Entonces entendemos, hermanos, que los ángeles son incontables para los humanos. Dios los conoce por su nombre y los conoce por su número, pero nosotros no. Entonces, por eso la instrucción pertinente de parte del Padre, cuando Él dice, cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, considera, ellos son príncipes, considera, ellos son gobernadores, considera, ellos son poderes, considera, ellos son huestes, son muchos, son incontables, son seres creados con una capacidad, de alguna manera, bélica, descomunal.
no les vas a poder hacer frente. De hecho, el texto, si regresamos, en el capítulo 20, de ahí de Deuteronomio, nosotros nos vamos a dar cuenta que el maestro inclusive les dice, verso 1, Deuteronomio 20, verso 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros de un pueblo más grande. O sea, una cosa tenemos que entender, saludos a la distancia, hermanos que se están conectando, que Dios me los bendiga. Nos da mucho gusto que puedan estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Volvemos a recordarles, a pedirles una disculpa por lo del día de ayer. Prácticamente se fue la señal y pues ya no se pudo grabar ni se pudo transmitir. En este caso, aquí tuvimos la reunión con los que estábamos aquí en casa, pero no pudimos mandarla a los diferentes grupos. Pero aquí estamos reintentándolo, hermanos, que Dios me los bendiga. Nosotros vemos entonces que prácticamente el Señor está siendo muy claro, Él está siendo muy honesto. Mira, si tú sales a la guerra y ves carros, y ves caballos, y ves, dice aquí, un pueblo más grande que tú, hermanos, tenemos que ser honestos. Ellos son ángeles de guerra. Ellos son sabios. Su sabiduría está corrompida. Ellos te odian. Ellos buscan tu ruina. Ellos fueron hechos antes que nosotros. Ellos tienen mucha experiencia. Si el diablo sabe algo es más por viejo que por diablo, dice el adagio popular. Y el Señor no quiere ser, no es deshonesto, Él más bien nos está siendo muy claro. Cuando veas un pueblo más grande que tú, cuando veas muchos caballos, cuando veas mucha tecnología, cuando veas muchos carros, cuando veas todo eso y veas tu desventaja, Él nos está haciendo entender. No es fácil la guerra. Por eso es importante que nosotros consideremos las instrucciones divinas, no dadas por un hombre, instrucciones que salieron del corazón de Dios, de su boca, ¿verdad? Pero que se gestaron en su corazón, en amor por su pueblo, en amor por su propósito, en amor por su Hijo, en amor por su nombre. Entonces, es importante. Este es un punto que quería yo tocar, como que es la primera parte del mensaje. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos el por qué está pasando todo lo que está aconteciendo, el por qué esta pandemia se está alargando, el por qué nos dicen que nuevamente se vuelve a haber un rebrote tanto en China como aquí en México, el por qué la ruina económica es latente, el por qué todo lo que se oye acerca de la vacuna que se va a implantar juntamente con el chip a nivel mundial, el por qué de todo ello. Nosotros tenemos que entender que las potencias serían conmovidas, lo dijo el Señor Jesucristo. O sea, esos seres que tienen delegada una autoridad y que tienen prácticamente, que fueron dotados con talentos, con dones, ¿verdad? Dones muy particulares que no les fueron quitados cuando ellos cayeron. Esos seres son contra los que nosotros vamos a pelear. Ahora, en una segunda parte de un segundo punto de este mensaje, el Señor quiere que empecemos a analizar ciertas actitudes que puede haber en nuestra cabeza. En el verso 5, si tú me acompañas, dice ahí capítulo 20 de Deuteronomio, verso 5, dice así: y los oficiales hablarán al pueblo, fíjate nada más, a los redimidos, diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Verso 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Dice aquí en el verso 7, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Hay ciertos puntos que toca el Señor donde por una causa o por otra el ser humano no fue diligente para concluir ese compromiso. Ya sea al dedicar una casa, al construir una casa y dedicarla a Dios, hablando de su vida, de su familia, ya sea al haber plantado una viña, una actividad secular tan
tan trivial como que no plantó una viña, porque en el libro de Levítico 19 se le da la orden de que alguien cuando plantara un árbol frutal tendría que esperar 3 años, no comer del fruto que daba hasta después de 3 años. Entonces estamos hablando que una persona planta su viña con la esperanza de participar de la viña, del fruto de ella, y de repente resulta que lo mandaron a la guerra y ya no pudo participar después de haberla cuidado casi 3 años, y no pudo participar de ese, no se pudo dar ese gusto tan secular, hermano, tan secular. Y vemos que el Señor inclusive se va un poquito más elevado y dice, bueno, si hay alguno que en cierta manera se desposó con su prometida y aún no la ha tomado, pues regrésese y tómela, no sea que al morir en la guerra, pues otro la tome. Entonces Él te está diciendo que la guerra es tan seria que si tú te vas a enrolar, pero tú eres una persona que no ha sido diligente para tomar decisiones en Cristo. En el libro de Efesios se nos dice que debemos de ponernos el yelmo de la salvación. Porque mientras el corazón esté seguro de que soy salvo y que Cristo me perdonó y que Cristo está conmigo, hermano, tú puedes entrar a la guerra, tú puedes interceder, tú puedes reprender un demonio, tú puedes echarlo fuera, tú puedes, hermano, con autoridad orar, tú puedes predicar con autoridad, con el respaldo de Dios, porque de alguna manera la conciencia no te da testimonio de que has dejado cabos sueltos. Por eso estos 3 ejemplos nos llevan a entender que, número 1, considera, son seres que te odian. Número 2, son seres muy fuertes. Número 3, son seres que tienen autoridad en el mundo donde vives. Número 4, son seres que son capaces de mover multitudes para crucificarte, para cortarte la lengua, para aplastarte. Son seres con esa capacidad, si el Señor se los permite. Eso sí lo podemos decir. Si el de arriba se los permite, lo van a hacer. Si de arriba no se da la autorización, podrán berrear todo lo que quieran. Ni un pelo nos van a tocar. ¿Cuántos damos? Gloria a Dios, hermanos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que cuando vayas a la guerra tienes que considerar un segundo punto. No dejes cosas inconclusas. No salgas con que te hacen falta dar tus pagos en Coppel y por eso tú no puedes entrar de lleno en la obra de Dios. Y no me refiero que te desatiendas de tu casa, de tu familia, de tus labores cotidianas, no. Pero sí lo hemos visto, aún en la comunidad donde estamos viviendo, hemos visto gente que dice, no, yo quiero buscar a Dios, no, yo me voy a separar para Dios, de veras, ayúdenme, échenme la mano. Le echamos la mano, pasan los días y después sale con que tiene una deuda en Coppel y que se quiere regresar mejor a su lugar de origen porque no pagó su deuda en Coppel. Entonces, hermanos, estos versos son aplicables para ese tipo de circunstancias. Deudas no atendidas, problemas no arreglados, perdones no otorgados o no recibidos. Hermanos, cuando vayas a la guerra, considera esto. Porque estando en la guerra, una persona que no arregló su situación y la dejó pendiente, va a estar distraída con ese pendiente que dejó. Lo hemos visto en las reuniones cuando se solían hacer públicas, hermanos. Las personitas que venían con pendientes o que se vinieron sin el permiso del esposo o que dejaron los frijoles en la olla, en la estufa, perdón, la olla de frijoles en la estufa, o que de alguna manera pues iban hacia otro lado y de repente los invitaron y se pasaron. ¿Sabes qué? Están inquietos, viendo el reloj, moviendo la pierna, cruzándola, sonando los dedos. Están inquietos, estamos en una batalla espiritual. Se está sembrando la palabra de Dios. El gran maligno está buscando robar la semilla y ellos no están al 100, están inquietos. Entonces, si van a ir a la guerra, tienen que considerar, hay que quitar todas nuestras, en este caso, nuestros compromisos, no dejar cabos sueltos para que podamos estar al 100 en la batalla, al educar a nuestros niños, al evangelizar, al fungir nuestra labor como sacerdotes, como reyes, como, en este caso, príncipes de nuestra casa. Pero tenemos que estar al 100 sin dejar cabos sueltos. Otro de los puntos que él quiere que consideremos, verso 8, dice, y volverán los oficiales, dice, hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Quiero hacer un alto, solamente para una observación en este punto que acabo de concluir. Gracias, se había movido. ¿Algún otro pueda comer la viña que él plantó? Ese es el riesgo, hermanos.
que si nosotros no somos tan diligentes para entender que estamos dirigiéndonos hacia una guerra, nosotros vamos a ser desplazados. La Biblia dice que Judas no fue diligente. Y sabes que en el libro de los Hechos nos damos cuenta que echaron suertes. Dice, tome algún otro el apostolado del cual él cayó, su lugar. O sea, hermano, no somos prescindibles, no somos importantes. El importante es Dios. Y a ti se te da la oportunidad de entrar a la guerra. A ti se te da la oportunidad de ser útil en el reino de Dios. Pero si tú no culminas las circunstancias que no has terminado, que no has concluido, ¿verdad? Eso te va a desviar, te va a quitar tu atención y no vas a poder estar trabajando al 100 en la obra de Dios. Retomo el siguiente verso. Los oficiales iban a hablar al pueblo y dirían, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Esta palabra medroso tiene que ver con alguien que es, en este caso, temeroso. Y al ser temeroso es una persona que está desanimado. Tiene temor y a la vez está desanimado. ¿Te puedes imaginar? En medio del pueblo hay gente así. Por eso dice que ellos iban a hablar acerca de este tipo de personas cuya conciencia está manchada, porque ellos incurrieron en cosas que no estaban bien, y eso los llevó a debilitarse. David decía, tú pusiste a salvo, a salvo mi cabeza en el día de la batalla. Tú pusiste a guarda mi cabeza en el día de la batalla. Pablo en Efesios 6 dice, tomad el yelmo de la salvación. La Biblia dice en Filipenses, dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Este tipo de personas que son medrosos, temerosos y a la vez pusilánimes, que cada rato están cayendo en desánimo, este tipo de carácter, este tipo de actitud suele ser dañina para otros que han entrado en la batalla. Porque este tipo de personas siempre van a estar haciendo comentarios, o van a estar murmurando, o se van a estar quejando, van a estar haciendo observaciones que no son realmente importantes, hermano. Se solucionan tan fácilmente como que te acerques al hermano y le hagas saber algo que según tú estuvo muy mal, o algo que según él puede estar mal. Pero como la persona está herida en su conciencia, esta persona pues no va a tener esa capacidad como para poder entender, ¿verdad? Que el problema está en ella, no está tanto en los demás. Y quiero mostrarte algunos versículos, por favor, donde nosotros vemos que al Señor no le agrada que los hombres puedan servirle con una conciencia dañada. En el libro, por favor, vamos a el libro de Hebreos 2.15. Hebreos capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Hebreos capítulo 2, verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, imagínate una persona que por temor a la muerte está sujeto a un hábito malo. Como está sujeto a un hábito malo, la conciencia le está dando testimonio que no está bien. Y obviamente ese tipo de personas que quieren caminar la caminata cristiana, valga la redundancia, van a intentarlo, desean llegar al cielo, quieren huir del infierno. Ya de entrada es una intención equivocada. Ellos quieren hacerlo. Pero el problema fue que el estado medroso y el estado de desánimo, pusilánime, es el resultado de haber lastimado la conciencia, de haber hecho, es una conciencia mala, hicieron algo que estuvo incorrecto. Y entonces nos dice aquí que ellos estaban sujetos a servidumbre, tenían temor a la muerte. Entonces, estando en batalla, ellos tienen terror, no quieren morir, porque saben que si mueren no van a ir con Cristo, saben que si mueren hay algo que les acusa en su conciencia, que les dice que no tienen la vida segura en Cristo. Dice, por favor, veamos otro versículo, es Santiago 4:8. Después de Hebreos tenemos Santiago, en el capítulo 4, verso 8. Dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego fíjate el título que les da, por eso Deuteronomio 28 te está diciendo,
que los oficiales le iban a decir a los medrosos y pusilánimes, ¿quién de ustedes es medroso y pusilánime? Regrésese a su casa. En otras palabras, vaya, cierre su puerta, haga un examen de conciencia, hínquese delante de Dios, arregle su situación, porque usted no está listo para la guerra, usted va a caer en medio de la batalla. Dice aquí Santiago, por favor, 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, habla de, las manos representan actos, ¿sí? Actos. Dice, y vosotros los de doble ánimo, está hablando de, haciendo memoria, quizás Santiago estaba recordando Deuteronomio 28, acerca de los pusilánimes, de doble ánimo, purificad vuestros corazones, para que su conciencia no sea una conciencia mala, sino una conciencia limpia, por la sangre del Cordero. Ahora, cuando tenemos un corazón contaminado, es solamente la evidencia de la hipocresía de la persona. La persona se ha estado conduciendo con hipocresía. Puede diezmar, pero lo hace para que los demás sepan que él diezma. Puede ofrendar, pero lo hace para que de alguna manera los demás vean que él ofrenda. Puede hablar, puede decir que él hace, que él deshace, que él ora, que él ayuna, que él predica, pero lo hace solamente para ser visto por los hombres. Pero detrás de eso, la verdad es que está fastidiado. La verdad es que se le hace muy pesado predicar. Se le hace muy pesado ofrendar. Por eso se le olvida diezmar y ofrendar. Por eso se le olvida. Porque él está sumergido en su egoísmo. Y el día que ofrenda y diezma nada más porque la conciencia ya le está marcando que se supone que él es un hijo de Dios. Que se supone que las ventanas de los cielos van a ser abiertas para que él sea bendecido. Aquí estamos viendo la invitación que se le hace a los de doble ánimo a purificar los corazones. ¿Cómo se purifica el corazón? Con algo que se llama sinceridad. La hipocresía es, de alguna manera, la causa por la cual hay una conciencia mala, una conciencia contaminada. En este caso, la sinceridad es el medio por el cual se limpia la conciencia. Empieza a hacer las cosas para Dios. Recuerda, vas a una guerra, tienes enemigos muy fuertes, gobiernan continentes, gobiernan estados enteros, gobiernan distritos, barrios, colonias. Son muchos, son incontables. Jesús dijo, son legiones. Puedo pedir más de 12 legiones, incontables. Están por todos lados, asesinando, inspirando a los doctores asesinos que en este caso que hacen legrados clandestinos, inspirando a los hombres de la probeta y de los hombres que se meten a los laboratorios para inventar drogas, ¿verdad? Para destruir los cuerpos, inventando perversidad sexual. Esos son tus enemigos. Tú no puedes ir a la guerra con una conciencia mala. Eres medroso, eres pusilánime. Regrésate a tu cuarto, regrésate a tu cuarentena y comienza a limpiar tu conciencia con un verdadero arrepentimiento, reconociendo que estás mal y buscando la sinceridad, un compromiso serio con Cristo. ¿Te vas a bautizar? Ok, empieza ya, no necesitas bajar a las aguas para ser sincero, empieza a ser sincero. Sé sincero primero contigo mismo, sé sincero para con tu esposa, sé sincero para con tus hijos, sé sincero para con tu colonia, sé sincero para con tu Señor. Cuando vayas a la guerra, considera que son tus enemigos, te odian y buscan hacerte daño. 2, considera que son príncipes, que son poderes, que son gobernadores, que son muchos huestes espirituales de maldad y de tinieblas. Segregan la ignorancia. La gente ya no sabe distinguir si alguien tiene rasgos primarios, secundarios, externos, internos, de hombre o de mujer. Ya no sabe distinguir. Puede tener barba, puede tener una voz grave y decir estoy atrapado en un cuerpo, soy una niña de 12 años, una niña de 7 años, atrapado en un cuerpo de un viejo de 51 años. Nada más date cuenta la autoridad, el poder que ejercen tus enemigos sobre ciertos infelices que les abrieron la puerta. La Biblia dice en Romanos, dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No solamente en el área sexual, aún muchos de esos alcohólicos que están destruyendo su hígado, destruyendo su páncreas, destruyendo su salud, destruyendo su familia, destruyendo su porvenir, destruyendo su eternidad. ¿Te puedes imaginar? Tienen autoridad. Hermano, ¿cuántos pastores están bajo ese ataque? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántas esposas de pastores? ¿Cuántos
Ya perdieron la brújula y ya no predican lo que la Escritura dice. ¿Cuántos? Hermanos, cuando vayas a la guerra, quita estos caracteres. No dejes las cosas inconclusas. Regrésate a tu casa y conclúyelas para que puedas estar listo para la guerra. No seas medroso ni pusilánime. En otras palabras, no seas hipócrita. Conviértete al Señor. Arrepiéntete de tu hipocresía y sé sincero. Cuando vayas a la guerra, son instrucciones. Vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio, pasemos al punto 3, Deuteronomio capítulo 20. Es un tiempo en que, hermano, el temor es parte de lo que convive con las personas. Las malas noticias continuas en los medios de comunicación. Noticias. Hermano, aquí estamos en una provincia. ¿Y sabes qué? Se oye de continuo que la gente muere. Puedes ver las coronas sobre la entrada de la puerta. Quizá no el difunto, porque a lo mejor el difunto ya lo incineraron. Pero ahí está la corona. Hermanos, hemos oído casos donde 1, 2, 3, en 15 días se fueron. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Dice Deuteronomio 21, que el hecho de que se tomen estas decisiones de no ser pusilánime ni medroso, es para no, dice, apocar el corazón de los hermanos. Guarda tu boca. No estés murmurando. No estés pasándole tu miedo a las personas. No estés compartiéndoles tus traumas. No. Si no vas a abrir tu boca para edificar, mejor no hables. Ve a tu cuarto y arregla tu situación. Ahora sí vamos al punto 3. Verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si veres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, se nos da una instrucción. La primera instrucción es: no tengas temor. No tengas miedo. No desfallezcas. No te desanimes. No te descorazones. Y después te dice por qué. Algunos remedios contra el temor, contra la pusilanimidad, contra la medrosidad. Dice aquí: porque Jehová tu Dios está contigo. Jehová tu Dios está contigo. Hermano, aquí hemos entrado al bosque y algunas veces lo hemos hecho de noche, o casi ya cuando cae el sol, cuando se está poniendo y nos agarra la noche ahí adentro. Se oyen todo tipo de ruidos, hermanos, todo tipo de ruidos. Ruidos que los que venimos de ciudad desconocemos, no son muy familiares para nosotros, por cuanto estamos en un bosque y la fauna es abundante y la fauna es variada, y como seres humanos sentimos ese temor. Y yo le comentaba el día de ayer a los hermanos, les decía, sería como si entras con 100 personas al bosque. Hermano, quien entra con 100 personas al bosque, aunque esté oscuro, aunque los coyotes aúllen, hermano, se está riendo, va chanceando, va empujando a los de adelante, no se queden, va hablándole a la gente. O sea, no va temeroso, va con 100. Pero si lo mandan a él solo, al bosque a esa hora, hermano, hasta el mismo ruido que hacen los árboles y el viento, su misma sombra lo va a espantar. Porque no es lo mismo ir solo que ir con 100. No es lo mismo ir 100 veces multiplicada tu fuerza. Aquí te está diciendo, ellos tienen caballos, ellos tienen carros, ellos son un pueblo más fuerte que tú, pero contigo va Jehová. Contigo va el más alto. Contigo va el que a la voz suya los elementos se juntan y se crea lo que él quiere crear. Entonces, número 1, entiéndelo. Lo leo. No tengas temor de ellos porque Jehová, tu Dios, está contigo. Y luego te dice, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Hermano, el vicio no lo pudimos dejar. La droga no la pudimos dejar. El alcohol no lo pudimos dejar. La pornografía no la pudimos dejar. Hermanos, la hechicería, la lujuria, la ociosidad, la mediocridad, no lo pudimos dejar. Cuando vino el Señor,
Él nos libertó. Estamos hablando que este pueblo llevaba 430 años, ¿sí? Varias generaciones que ellos mismos veían cómo se morían y se podrían en el polvo desierto. Y nunca pudieron salir, aunque ellos eran, dice el libro de Éxodo, que se multiplicó el pueblo. Eran más que inclusive que sus mismos captores. Sin embargo, la pusilanimidad y la medrosidad eran la cobija con la que ellos se cubrían. Eran los vestidos que ellos portaban todo el tiempo. Pero cuando vino Dios, los sacó en un abrir y cerrar de ojos. Por eso les recuerda, ¿de dónde te saqué? Y hermanos, esa es la idea, que hoy tú puedas estar consciente de qué pecados te sacó Cristo, de qué situaciones peligrosas te libró Cristo, de qué enfermedad terminal te curó Cristo, de qué problema familiar al borde del divorcio, al borde del colapso económico en tu negocio, Cristo te ayudó. Y Él dice, sí, sí son muchos, sí son huestes espirituales, sí son incontables, pero yo estoy contigo. Y no solamente de palabras, ya te lo probé, ya te saqué. Quiero dirigirme a aquellos que no han sido libres de sus malos hábitos. Este Dios del que estamos hablando es vasto para poderte sacar de ese mal hábito. Este Dios del cual te estamos hablando es hábil. Y dice el libro de San Pedro, sabe preservar al justo, sabe librar al justo. No necesita que le enseñes, no necesita recibir consejos, no necesita recibir cursos por la web. No, Él sabe muy bien cómo poder librar. Es importante. Por eso Él dice, cuando vayas a la guerra y veas todo esto que te acabo de describir, dice, no tengas temor, no desmayes, no te desanimes, no digas es difícil, no se puede, ya lo he intentado. Sí, ya lo sabemos, lo has intentado y a lo mejor has fracasado porque lo has hecho sin considerar estas promesas. Pero Él te está diciendo, si tú vas a ir a la guerra, si tú has decidido tomar una vida de buenos hábitos, matar el cuerpo del pecado, que son los malos hábitos que has creado, si tú has decidido empezar a vivir una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida de fe, una vida de sumisión a las verdades, a los principios, a los valores que la Escritura tiene, ok, no tengas temor. He resucitado muertos. No tengas temor. He librado endemoniados gadarenos. No tengas temor. He aplastado, en este caso, tiranos como al faraón. No tengas temor. Y lo puedo decir con motivo de causa, hermanos. Me sacó del estiércol. Me sacó de la muerte. Me trae mucho consuelo este versículo. No solamente eso. Dice aquí, por favor, en el verso 3, y les dirá el sacerdote, se pondrá en pie y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Les da una orden. Fíjate, esta orden es muy particular. Y les dice él, no desmayen. Les está invitando a no pierdan el ánimo. No se sientan de alguna manera con temor porque van a ser perjudicados. Porque les dice, no desmaye vuestro corazón, ni os temáis, ni os azoréis. Esta palabra azorarse quiere decir hacer perder la serenidad de tal manera que tu forma de hablar, que tu forma de comportarte, se puede ver la inhabilidad que tienes para llevar a cabo cosas o para expresarte delante de una circunstancia difícil. Dice, no quiero que lo hagas. Ni temas, ni desmayes, ni te azores, dice, ni tampoco te desalientes, ni pierdas el aliento. ¿Sí? Sigue adelante. ¿Cómo? Con este remedio, porque dice el verso 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. No solamente está con vosotros, va con vosotros. Le comentaba a los hermanos que un día se hizo una marcha allá por Cancún y un grupo de personas pacíficas, en una marcha pacífica estaban yendo a protestar porque se le estaba haciendo la injusticia a una persona que de alguna manera estaba desempeñando una labor social, una labor humanitaria muy tierna la labor que estaba llevando a cabo. Y el líder, el estratega, el que estaba de alguna manera orquestando la mente de la marcha, estaba en un hotel, hermanos. Estaba ahí, no sé, me viene a la mente
séptimo piso, con los binoculares, con el walkie-talkie, mandando mensajes. Pues hermano, qué bueno, o sea, a lo mejor él les podía llamar y sigan marchando, giren a la derecha, levanten la mano, les daba instrucciones, pero él estaba desde el hotel. Y sí, la gente decía que bueno, ahí está el líder, está con nosotros. Sí, sí, estaba con ellos. Pero no es, digo, sí, dice aquí, por ejemplo, perdón, dice aquí, porque Jehová tu Dios está contigo. Sí, sí, estaba con ellos. Pero en el verso 4 nos dice que no solamente Dios está contigo en tus problemas. Dice el verso 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Una cosa es que te estén hablando con un walkie-talkie a muchos kilómetros de distancia y otra cosa es que diga, yo voy en medio de ti. Yo estoy en tu problema. En esta pandemia, yo voy caminando contigo. Cuando el ángel de muerte está saliendo para, de alguna manera, llevar cautivos, yo voy. Yo estoy contigo dentro de tu casa. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice la escritura, en una visión que se le dio a San Juan el Evangelista, fíjate lo que dice la escritura. Dice en el capítulo 1, verso 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En el verso 20 hay una declaración muy hermosa porque, por ejemplo, en Deuteronomio 20, 24, él está diciendo, no solamente estoy contigo, voy contigo. ¿Sí? Dice aquí en el verso 18, el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, y después nos empieza a dar la definición de cada símbolo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los pastores o ángeles que se les asignaron a proteger de alguna manera esa iglesia. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, me llama la atención porque dice que él vio uno que se paseaba. Dice que se paseaba en medio de los 7 candeleros. O sea, Cristo Jesús no solamente está contigo, va contigo. Hermano, no te desalientes, no estés azorado, no estés turbado, no estés desanimado. No digas, ¿por qué no se hacen las reuniones? ¿Por qué no nos invitan? ¿Por qué de alguna manera ya no nos podemos congregar como antes? Tranquilo, hermano. Ahí exactamente en el lugar donde tú estás, ahí está Cristo. Y tan sencillo es como cerrar los ojos y con toda sinceridad externarle tu necesidad. Y Cristo te va a escuchar. Y Cristo te va a responder. Porque Él prometió ir contigo y estar contigo. Y Él se pasea en medio de los 7 candeleros, que son las iglesias. Él está con las iglesias. Y sí, las iglesias tristemente están imperfectas. Sí, las iglesias, mucho de lo que dicen los que son jueces, ¿verdad? Que se han tomado el papel de juez usurpando en este caso el papel que solamente Dios sabe desempeñar bien. Ellos dicen, no, hemos visto esto, hemos visto aquello, en el pastor, su esposa, en los hermanos. Pueden juzgar muchas cosas, pero aún a pesar de toda esa imperfección, el príncipe de paz está en medio de la iglesia. Se mueve en medio de tu casa. Está contigo en tu trabajo. Está contigo al entrar al colegio, a la escuela. Está contigo cuando vas a entrar en un problema. Por eso te dice hoy, cuando vayas a la guerra, considera. Son fuertes, son muchos, tienen dominios, tienen autoridad, tienen talentos, tienen dones que se les otorgaron y no se les quitaron cuando se cayeron. Te odian mucho. No tengas una actitud de alguien que no ha hecho compromiso y que ha dejado cabos sueltos. No seas medroso ni pusilánime y contagies a los demás con tus desánimos y tus incredulidades. No. Número 1. Aquí hay el remedio contra todo desmayo, desánimo, desaliento. Número 1. Jehová, tu Dios, está contigo. Acuérdate cómo te sacó de Egipto. Él va contigo. Dice ahí, vamos a verlo. Quiero que veamos algunos textos. Es importante que veamos algunos textos. 1 Samuel 7:12, estamos a punto de terminar. 7:12. Qué bueno, hermano, qué bueno que en tu corazón dices, pues eso ya lo sabía, o sí, yo así he vivido. Qué bueno, hermano, qué bueno.
solamente es una confirmación de lo que debes de seguir haciendo. Y qué bueno para el que no lo sabía, porque hoy Dios le quiere transmitir esto. Ellos se han organizado y están ya en fila, ya están listos para la batalla final. Dice aquí, por favor, en el capítulo 7, verso 12, el profeta Samuel dice lo siguiente en la descripción: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy podemos poner un Ebenezer, ponerle nombre a este lugar, y sobre un majano del testimonio poder nosotros decir, hasta este día, ¿verdad?, de junio, el Señor nos ha ayudado. Y confiamos que nos libra, nos libró y nos librará. Porque Él está con nosotros y Él va con nosotros. Él quiere que recordemos lo que hizo por nosotros cuando éramos sus enemigos. Por favor, Salmo 45. Este es el remedio contra el temor, contra el desánimo, contra la pusilanimidad. ¿Sí? Salmo 40, verso 5. Dice así. 45. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible, fíjate nada más, no se puede, no es posible contarlos ante ti. Son tantas las maravillas y los pensamientos de bien que nos va a dar, que tiene planeados, que ya tiene predestinados para nosotros, que no se pueden contar. Son igual que los ángeles, no los podemos contar. Dice, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hermano, este es el remedio contra el temor, este es el remedio contra el desaliento, este es el remedio contra el desánimo por todo lo que estás oyendo de la pandemia, por todo lo que estás oyendo acerca de la vacuna que se viene, por todo lo que estás oyendo acerca de esa tecnología 5G, por todo lo que estás oyendo, las consecuencias, los daños mentales, los daños emocionales, los daños en el sistema central nervioso que está ocasionando, según lo que dicen algunos que se han dedicado a estudiar la forma en que trabaja esa tecnología, por todo lo que estás escuchando acerca de la bestia que se ha levantado, porque es una realidad, hermano, escúcheme, la bestia ya se levantó. Ya no es parte de una película evangélica que veíamos, ya no es solamente el capítulo 13 de Apocalipsis que leíamos y poco entendíamos, no, hoy nos queda claro, la bestia ya se levantó. Se puede percibir su horrible aliento. Se puede ver ya el avance de sus patas, ¿verdad? Su carácter de oso, su temperamento de leopardo, su destreza, su fiereza, su carácter inmisericordia de león, ya lo podemos percibir, hermanos. Dice aquí otro versículo, 2 de Timoteo 2:13. Remedios contra el desánimo, el desaliento. Es que los hermanos, es que no saben transmitir, es que siempre pasa lo mismo. Hermano, no te desalientes. Dios está contigo, aunque no se haya transmitido ayer. Jehová está contigo. Jehová va contigo. No solo está, va contigo. En el capítulo, dice aquí, 2, verso 13, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Con cuánta vergüenza tenemos que aceptar que ha habido veces en que nos ha encontrado infieles. Con cuánta vergüenza tenemos que aceptar que hay cosas que nos ha encargado y las hemos abandonado. Pero aquí me dice, por eso, cuando vayas a la guerra, acuérdate, no le tengas miedo a tus enemigos. No importa qué tan grandes, fuertes y cuán avanzados en tecnología estén. No les tengas miedo. Jehová está contigo. Acuérdate cómo te sacó de Egipto. Señor, he sido infiel. Yo no puedo ser infiel tampoco. Te dice el Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Si has sido hallado infiel, ve al cuarto y pídele perdón. Comienza a ser sincero y comienza a ser perseverante en lo que tu Dios te marca. Acuérdate de Saúl. Dios fue fiel con él. Por casi 2 décadas gobernó, pero se obstinó y hubo un momento en que tuvieron que desecharlo. Quédate con este mensaje de si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero cuando vayas a la guerra, considera estos puntos que hemos estado tocando en este estudio. Dice el Salmo 119, verso 17. Dice así. Verso 67, verso 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Acuérdate lo que el Señor ha hecho por ti. Sí tuviste periodos de humillación, pero era porque te habías descarriado de la verdad. Hoy que se te permite volver a la verdad, no estamos hablando de un grupo, hermanos. Estamos hablando de un estado espiritual. Estamos hablando de una forma de pensar que te gobierna. Estamos hablando de una forma de pensar cuyos afectos han sido clavados allá donde está Cristo, a la diestra del Padre. Cuyos objetivos, cuyos propósitos están allá arriba. Estamos hablando de una forma de pensar cuyas decisiones se hacen no en egoísmo, sino para gloria de Dios y para beneficio de los que te rodean. Por eso dice, antes que fuese yo humillado, descarriado andaba. Acuérdate cuántas veces te ha humillado Dios, pero para enderezarte. ¿Por qué habría de dejarte que tus enemigos, que son sus enemigos primariamente, te cercenaren entre sus fauces? ¿Por qué? ¿No? Salmo 32:1. Él quiere que consideres estos puntos. Este es el remedio contra el desánimo, contra el desaliento, contra el descoronamiento. ¿Sí? Este es el desánimo. Capítulo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Somos bienaventurados, no tenemos por qué temer. Si ya nos perdonó, ya no nos inculpa de pecado. Nuestra transgresión fue borrada. ¿Nos habría de dejar que los enemigos de él nos hicieran pedazos? No, hermano, así no es tu Padre. Por algo Él te salvó. Por algo, como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Es muy importante que no desmayes y que comprendas. Volvamos y terminamos con este versículo. Deuteronomio, capítulo 20. Dice así. Capítulo 20, verso 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Hermano, Él está con nosotros no porque lo merezcamos, Él está con nosotros porque Él nos escogió. Y nuestro Salvador dijo que nadie puede venir al Padre si el Padre que le envió a Él no le toma y le trae a Él para que Él le resucite en el día posterior. Entonces es muy importante, hermanos, que hoy podamos tener en cuenta esta palabra. La guerra es latente. La guerra es real. Es una guerra sin tregua. Se ha intensificado más. Van a seguir habiendo más malas noticias. Pero la noticia buena es que esto tenía que acontecer. Se tenía que cumplir la escritura porque inmediatamente que esto se cumpla, Jesucristo viene por nosotros. Él lo prometió. El hijo de pecado, el hijo de perdición se tiene que manifestar y la apostasía se tiene que, de alguna manera, tiene que manifestarse, tiene que explotar, tiene que ser evidente para que entonces pueda venir Jesús por su iglesia. Termino con esto.
10 matrimonios se iban a concertar en el libro de Mateo. La Biblia me dice que había 10 vírgenes. Las 10 habían sido escogidas, hermanos, para poder entrar a las bodas con el esposo. Pero por no haber puesto atención en estas instrucciones que el Señor nos dice, aquí en Deuteronomio 20, del 1 al 8 al 9, hermano, solamente se pudieron concertar 5 matrimonios. Y las otras 5 quedaron descartadas. De hecho, la Biblia dice que les dijo el esposo, no las conozco, porque hicieron las cosas como ellas consideraron que se deberían de hacer. Así es que cuando vayas a la guerra, considera cada uno de estos puntos y convéncete. La guerra nos va a acompañar todo el tiempo de nuestro peregrinaje. La guerra, el establecer el reino, no va a ser fácil, pero no es imposible porque Él está con nosotros y Él va con nosotros. Que el Señor les bendiga. Deseamos de todo corazón que esto les pueda edificar como a un servidor le ha bendecido y que al considerarlo, al meditarlo, no como quien ve una película en descuido o como quien tiene 7 películas y ve una tras otra, sino como quien entiende que esta palabra salió del corazón de Dios y que es una instrucción muy a la necesidad del tiempo que estamos viviendo y a la necesidad de los hermanos que están luchando por guardar sus corazones y esperar al esposo con ansia y ser halladas, haciendo así como Él les ordena lo que hagan. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pásenla bien. Bendiciones.